Diálogo, un programa en el que tratamos diversos temas en un contexto abierto a la luz de la palabra de Dios. Acompáñanos y dialoguemos juntos. Es una bendición saludarles. Mi nombre es Claudia Orozco y hoy estoy en representación del equipo de Radio 760. Quiero presentarles acá a mi lado derecho, en el centro, en la pantalla de ustedes, se encuentra el pastor Luis Garavito. Él es consultor local de traducciones de Sociedad Bíblica de Guatemala, y en el otro extremo tenemos, les suplico si me puede levantar su mano, el hermano Gabriel Say. Él es el coordinador de comunicaciones de Sociedades Bíblicas de Guatemala, a quienes agradecería sus palabras iniciales. Un saludo para toda nuestra estimable audiencia y las redes sociales que también ya están en contacto con nosotros para poder transmitir este programa. Bienvenidos. Buenos días, hermanos que están siempre sintonizando esta programación. Es un gran gusto para nosotros participar en este programa tan bonito. Gracias, Pastor Luis. Pastor Gabriel. Para nosotros es un gusto, estamos muy honrados de estar aquí con ustedes. Y pues gracias por la invitación, gracias por su sintonía. Va a ser una bendición poder compartir con ustedes. Encantados, muchas gracias. Quiero reiterar que esta es una edición especial en conmemoración del Día de la Biblia, y nada mejor que contar con expertos en este tema. Una organización representada hoy a través de ustedes, Sociedad Bíblica de Guatemala, y nuestros invitados compartirán con nosotros información muy importante relacionada al libro de los libros, la Santa Biblia. Por lo que agradecemos su sintonía. Sociedades Bíblicas de Guatemala, una organización al servicio del Señor en nuestra Guatemala. Platicábamos previo a inicio de este programa que tiene aproximadamente 44 años de haber sido instituida formalmente, organizativamente en nuestra nación, pero ellos son miembros de la Sociedades Bíblicas Unidas, entiendo, ¿verdad? Y Sociedades Bíblicas Unidas, una trayectoria de siglos, estoy entendida, ¿verdad? 200 años más o menos. Más o menos, esa es la historia en más de 140 países alrededor del mundo. Entonces, hermanos, esta es una organización que está al servicio del Señor, al servicio del pueblo de Dios, de las iglesias, poniendo a disposición de todo creyente y de toda organización cristiana que esté en concordancia con la palabra de Dios, con la Santa Biblia, para la distribución amplia y eficiente de las Sagradas Escrituras. Y me llama mucho la atención que el enfoque es que esta distribución llegue en distintos idiomas y medios de comunicación que respondan a las necesidades de Guatemala, de nosotros los guatemaltecos, de esta tierra preciosa. Así es, decimos que la misión, el trabajo principal de la Sociedad Bíblica de Guatemala es distribuir la palabra del Señor, la Biblia, en el idioma y en el formato que la gente, dos cosas, prefiera, pero también que se ajuste a su necesidad por las diferentes condiciones que las personas tienen. Sociedades Bíblicas de Guatemala trabaja en asociación y coordinación con las iglesias cristianas y también con organizaciones paraeclesiásticas, ¿verdad? En el entorno de Radio 760 estamos encantados de tenerles. Y vamos a entrar ya en materia de información, de conversación, para que ustedes, estimados radioescuchas y quienes nos siguen en las redes sociales, pues puedan informarse más, estar al tanto de nuestro libro de los libros, la Santa Biblia. Y en primera instancia, vamos a preguntarles, ¿de dónde surge la idea de nombrar el mes de agosto como el mes de la Biblia, hermanos? Pues hay una gran historia detrás, pero basándonos en la hispana, ¿verdad? Que es la que nos compete. En 1569 se publica por primera vez la Biblia en hispanohablante, ¿verdad? Publicada por Casiodoro de Reina. Entonces, eso fue el 28 de agosto. Entonces, ese mismo día platicamos con el hermano Luis Garavito que se conmemora también el Día del Traductor. De septiembre. De septiembre, sí. Okay. Y de hecho la mayoría de sociedades bíblicas hispanas celebran en septiembre el mes de la Biblia por este acontecimiento. Okay. Sin embargo, nosotros como Sociedad Bíblica de Guatemala, pero también la de México y la de El Salvador,
decidimos, ¿verdad?, como sociedades, celebrarlas en agosto para que no se cruzaran con las celebraciones patrias, porque coincidimos, ¿verdad? Coincidimos en los mismos meses, ¿verdad? Ah, excelente. Es una adaptación, ¿verdad? La celebración, la fecha de la celebración en el mes de agosto es adaptado a nuestro entorno por las mismas necesidades, ¿verdad? Y el enfoque y la importancia que esto significa, pues decidió adelantarlo, ¿verdad? Para el mes de agosto. Pero entonces estamos enterándonos, hermanos, estimados radioescuchas, que fue en el mes de septiembre de 1569 cuando fue publicada la primera traducción al idioma español, la versión Casiodoro de Reina, ¿verdad? Así es. Esa Biblia se conoce como la Biblia del Oso, que la publicó Casiodoro de Reina con la ayuda de mucha gente más el 28 de septiembre. Finalmente sale, vamos a decir, al público en 1569. Hace ya más de 450 años, ese proyecto. Entonces, el mes de agosto se ha quedado para poder celebrar, como decimos, a nuestras anchas, la celebración de la Biblia sin interrumpir, porque también hay muchas iglesias en Guatemala que celebran la independencia y se hacen actividades a nivel de iglesia, a nivel de escuelas, centros educativos, y entonces para no cruzarnos o dividir esfuerzos, se retrocedió al mes de agosto para poderlo hacer con toda la pompa y la energía que eso requiere. Ok, como lo estamos haciendo en esta ocasión y como requiere el trabajo de ustedes, imagino, mes de agosto ha de ser un mes exhaustivo, pero también muy fructífero, ¿verdad? Para la misión y la visión de ustedes como Sociedad Bíblica de Guatemala. Pues es interesante conocer estos datos, hermanos, saber qué es lo que estamos haciendo y conocer que no es un antojo, que no es una situación que a alguien se le ocurrió, sino tiene un trasfondo, tiene una significancia, ¿verdad? La cuestión esta de celebrar el mes de la Biblia en el mes de agosto. Bueno. Algo paradójico, digamos, porque parte de la celebración del mes de la Biblia es dar gracias al Señor, la libertad que tenemos al acceso a las escrituras, cuando en otros países y otras regiones esas oportunidades están cerradas. La gente está como sedienta de la palabra del Señor y no se tiene, están prohibidos, digamos, hay cárcel, persecución, se prohíbe. De hecho, hay algunas sociedades bíblicas que vamos a decir que están en la clandestinidad en ciertas regiones del mundo, donde están trabajando, vamos a decir, encubiertos y no se pueden publicar los proyectos y una cosa así. Con estrategias, con ¿verdad? Una estrategia, digamos, de inteligencia y una cosa de ese tema, porque como que fuera una película de espías y ese tipo de cosas, porque hay peligro de los hermanos, de su vida, encarcelamientos, expulsiones y esas cosas. Nosotros en Guatemala no, tenemos una increíble libertad, pero de ahí viene lo paradójico, que tenemos la Biblia, tenemos tantas Biblias que al final resulta siendo ignorada. Y no la leemos, es increíble, ¿no? Tenemos una increíble cantidad de cristianos, pero que no tienen el hábito, y no solo el hábito, sino, vamos a decir, como la necesidad de esa relación con el anhelo, ese anhelo, me gusta esa palabra, de ir a la Biblia. Y luego pasar no solo de la simple lectura, sino al tema de creer realmente que la Biblia es la palabra del Señor. Y entonces la vamos a incorporar a nuestra vida en esa vivencia, ya no solo de oír, de como oidores olvidadizos o algo como un conocimiento nada más pasivo, sino ya incorporarlo a nuestra vida viviendo la palabra del Señor. Y luego esa exhortación, vamos a decir, como misional, evangelística, de compartir la palabra del Señor con otros. De lo teórico a lo práctico y más allá, ¿verdad? Lo reflexivo. También, pues, es bien paradójico, como bien decía usted, pastor, que teniendo tanta libertad en muchos países y que el nuestro esté dentro de esas estadísticas, es para que lo analicemos y reflexionemos. Un evangelio light es el que se ha estado viviendo en estos días. En la época de la posmodernidad, pues la iglesia de alguna manera se ha acoplado, ¿verdad? Porque queremos solo oír, o que Dios me hable a través de esto, de lo otro, y la voz del Señor la tenemos, ¿verdad? Plenamente audible a través de la santa palabra, que es la Biblia.
no podemos compartir lo que desconocemos, pero es el final, ¿verdad? Es el propósito final. Entonces, empezando desde la lectura, que va a proporcionar a que creamos. Entonces, la lectura fortalece nuestras convicciones. Entonces, eso principalmente en la Biblia lo necesitamos como cristianos, porque la Biblia, la palabra dice, la fe viene por el oír. Exacto. En este caso, la fe viene por el leer, ¿verdad? La palabra de Dios. Sí. Entonces, se fortalece el sistema de convicciones, que ya es creer, y yo ya puedo vivir lo que creo, ¿verdad? Excelente. Entonces pasamos de lo teórico a lo pragmático mediante el conocimiento de la palabra. Por eso fomentamos, aunque la finalidad es vivir y compartir, fomentamos leer y creer, porque si no lo conocemos va a ser muy difícil aplicarlo. ¿Verdad? Exactamente. Sí, ¿qué decir? Y nos pasa, hermanos, tristemente, ¿verdad? Cuando queremos consolar a alguien, ¿qué le digo, verdad? Y entonces es triste, o un momento de gozo, pues hablamos cualquier otra cosa y no tenemos, porque no hemos leído, porque no ha entrado en nosotros ese anhelo y ese amor por la palabra, ¿verdad? Si nos pueden contar respecto al apoyo que Sociedad Bíblica en general brinda a las iglesias locales que intencionalmente desean crear espacios para fortalecer a las ovejas, a los pastores. ¿Qué hace Sociedad Bíblica en este aspecto? ¿Cómo apoya? Bueno, ahí particularmente nosotros con hermano Gabriel trabajamos en un área específica que se llama Proyectos de la Sociedad Bíblica de Guatemala. Y hay múltiples proyectos, hay un poco más de 20 proyectos ahora activos de diferentes tipos. Todos giran alrededor de la Biblia, de la palabra del Señor, compartiendo la Biblia como un texto bíblico, incentivando la lectura bíblica, interactuando con la Biblia. Y entonces se dice que la Sociedad Bíblica de Guatemala es una institución de servicio para las iglesias específicamente, compartiendo la palabra del Señor. Entonces eso genera actividades como de capacitación, de liderazgo en cuanto al tema bíblico. También se dice que la Sociedad Bíblica de Guatemala no interpretamos la Biblia porque no somos una iglesia, todos pertenecemos a alguna, a diferentes congregaciones pertenecemos, pero no interpretamos la Biblia. Mostramos, por ejemplo, historia de la Biblia, conformación de la Biblia, y hablamos de traducciones, de todo el tema bíblico. Sin reñir precisamente con las interpretaciones o las identificaciones teológicas o doctrinales que las diferentes iglesias tienen. Digamos, en ese sentido va los talleres, conferencias, diplomados que se hacen, actividades como estas de celebración con niños, con jóvenes, todo eso es en relación a interactuar con el texto bíblico para que conozcamos también nuestra Biblia, que a veces tenemos en nuestra Biblia durante muchos años, pero realmente no la conocemos por contenido, sino tampoco conocemos su historia, su formación, el proceso y una serie de cosas. En ese sentido va la mayoría de los proyectos. Hay otros proyectos de alcance social, se llaman, que tienen que ver con también acercar la Biblia y atender necesidades muy particulares a ciertos grupos que están en necesidad. Por ejemplo, principalmente estos últimos años he trabajado mucho con menores que están en riesgo, madres, adolescentes, se han tenido proyectos también con los migrantes que son deportados, con menores que están en centros de detención, y todo ese tipo de proyectos de alcance social, particularmente con esos grupos que son vulnerables en cierto sentido, y trabajando también con líderes, con muchos pastores alrededor del país, dando capacitaciones en ese sentido, ¿verdad? Y cabría agregar, y me gusta recalcar esto donde nos invitan, que Sociedad Bíblica no es una venta de Biblias, sino que nuestro mayor enfoque es la distribución y acceso a la palabra a todas las personas de Guatemala, precisamente. Entonces, por ejemplo, teniendo esto en cuenta, procuramos brindar apoyo mucho a las iglesias en el sentido de recursos. Por ejemplo, hay un proyecto en especial que me gustaría mencionar por el ejemplo que usted nos dio de que alguien se siente mal y uno que le dice, ¿verdad? Tenemos un proyecto que se llama Sanidad del Trauma y todo enfocado a principios bíblicos. De hecho, pues si gustan, vuelvo a invitar a que estén atentos a nuestra web, y a la web y a la página de Facebook,
porque próximamente se van a abrir cupos precisamente para inscribirse a este tipo de cursos. Excelente. Y no solo está enfocado en yo sanar, que es lo fantástico, sino cómo ayudar a otros que están pasando por estos procesos, ¿verdad? Entonces, estos recursos los estamos diseñando, compartiendo para que la iglesia los tenga, los pastores tengan acceso, ¿verdad? Y podamos seguir ayudando a la restauración de Guatemala por medio de la palabra, ¿verdad? Excelente, es un cuerpo de profesionales, de expertos en cuanto al tema de la Biblia, que están sirviendo al Señor y hermanos, todos quienes nos ven, quienes nos escuchan, no tenemos pretexto para decir ¿y cómo le hago? ¿Por dónde voy? Pues Guatemala tiene esa libertad, ¿verdad? Como decíamos, tiene esta bendición de tener organizaciones como Sociedad Bíblica de Guatemala, que mire, una variedad de recursos. ¿Qué tan aprovechados están siendo, verdad? Sería la pregunta, que no sé si quieran contarnos algo al respecto. ¿Cómo ven ustedes este panorama en nuestro país? A mí me gusta mucho, me he identificado mucho con el, vamos a decir, la filosofía de trabajo, el sentir ministerial de la Sociedad Bíblica de Guatemala, por el hecho de esa proyección al servicio. Vamos a decir que hay algunos proyectos ya empaquetados que se han fabricado desde la Sociedad Bíblica y se ponen a disposición del pueblo del Señor y de la sociedad en general, pero también hay algunas cosas que se han dialogado por las necesidades mismas de ciertas iglesias e instituciones que se acercan a la Sociedad Bíblica. Queremos hacer esto y entonces hay una posibilidad de un diálogo, ¿no? Obviamente van a haber ciertas como limitaciones y cosas por diferente índole, pero yo siempre trabajamos en función del tema de alrededor de las escrituras. Esa es la razón de ser de las sociedades bíblicas, con estas proyecciones, ¿no? Sanidad del trauma, atención de menores, madres adolescentes, capacitación pastoral. Estamos involucrados en un proyecto donde hay otras instituciones a nivel nacional que se llama MOCBIN, que tiene que ver con la prevención y tratando de disminuir la violencia contra la niñez en Guatemala, la violencia de diferente tipo contra la niñez. Entonces, todos esos proyectos que se están, que se dice como trabajando, se pueden poner. Entonces, si hay algunas otras iniciativas, podemos conversar para evaluar las posibilidades que tenemos de poder colaborar con los ministerios y las iglesias. Pues perfecto, muchas gracias por este trabajo. Muchos desconocemos, bien decía Gabriel, ¿verdad? Pasa que creemos que es solo una venta de Biblias, ¿verdad? Y vean qué interesante escuchar toda esta información y saber que el pueblo de Dios puede seguir adelante, puede proyectarse de una manera organizada para glorificar y edificar el cuerpo de Cristo y glorificar el nombre de Dios, ¿verdad? Un tema siempre inquietante y muy interesante son las distintas versiones de la Biblia, ¿verdad? Estábamos platicando hace algún momento, justamente, si ustedes pueden ubicar allí en las cámaras, tenemos una Biblia Jerusalén. La Biblia de Jerusalén, sí. La Biblia de Jerusalén es la que tenemos acá, y el hermano nos contaba unos datos curiosos fuera de micrófonos que quisiera que pudiera compartir al respecto. Bueno, yo entré y lo primero que vi fue la Biblia de Jerusalén, y yo tengo una Biblia de Jerusalén que la compré hace más de unos 30 años aproximadamente. Compré mi Biblia de Jerusalén. En aquel tiempo me costó, no sé, pero yo sentí que era un montón de dinero, y ahora que estoy pensando, no sé cómo hice para obtener toda esa cantidad de ese dinero para comprar la Biblia de Jerusalén, porque era una Biblia, sigue siendo una Biblia rara, no es una Biblia tan común. Esta edición en particular, que es de 1976, es una Biblia de estudio de Jerusalén, y es las notas, sería las notas exegéticas, las notas textuales, las lecturas variantes, las introducciones a los libros, que son arqueológicas, históricas, contextuales. No es una Biblia de adoctrinamiento, no trae notas, vamos a decir, teológicas o doctrinales, sino que es una Biblia como tendenciales, ¿verdad? Sí, no, sino que es una Biblia, vamos a decir, yo la estoy recomendando todo el tiempo porque tiene un gran valor, aunque hay algunos descubrimientos y todo, digamos que ya habría que actualizarla. Lamentablemente las ediciones posteriores le retiraron notas y le hicieron cosas, entonces esta, en mi opinión, sigue siendo un texto
contexto, digamos, para el estudio bíblico, para el tema de analizar otras posibles lecturas y algo, es una Biblia muy, muy recomendada. La traducción en sí de la Biblia es muy parecida a la traducción de la Reina Valera 60. Siguen más o menos las mismas líneas, pero tiene un gran valor el tema de todas las notas y ese tipo de cosas que tiene el texto. Entonces, desde que entré, se me fueron los ojos para la Biblia. Esa edición en particular, la pasta verde y otras cosas, es un texto que lamentablemente ya en las librerías no está. Probablemente se encuentra en algunas ventas de libros usados, que hay personas que las desechan. ¿Dónde? Sí, yo paso siempre que puedo a las ventas de libros usados y he conseguido Biblias, que recuerdo una Biblia que me costó 2 quetzales. Sí, era una 1909 que yo perdí mi Biblia de esa edición. Era una Biblia también que me había regalado alguien de la familia y la extravié en una actividad de jóvenes. La extravié hace muchos años. Entonces, la ofrendó a alguien más, ¿verdad? Pero en una venta de libros usados encontré una Biblia de esa edición. Entonces la compré, me la vendieron en 2 quetzales. Está usada, está en buen estado. Entonces ahí está en mi librera esa Biblia. Entonces estas Biblias pues ya no las consigue uno en las bibliotecas. Digamos en internet hay fragmentos en PDF que también se pueden conseguir de la Biblia de Jerusalén de 1976, que es la edición que está en la mesa. Ok, miren qué interesante. Entonces no se trata de que una versión sea mejor que la otra, sino que, por ejemplo, esta podría ser más recomendable para los pastores, para quienes enseñan la palabra. Yo diría para todo cristiano que quiere ir un poco más allá en el estudio bíblico, ¿verdad? Leer las introducciones de los libros. Sí. Esta presentación trae muy buenas introducciones a los libros, a las secciones de los libros. Por ejemplo, los profetas, los libros poéticos, los libros de sabiduría, los evangelios, las cartas de Pablo, todas esas cosas. Nos presenta también un panorama del contexto histórico, político, social, de la geografía, de los personajes, esos asuntos que están ahí metidos. Es como una mini biblioteca por todas las introducciones que trae, ¿no? Que trae un atlas, que trae... Sí, y de hecho al final trae algunas notas, unas líneas del tiempo y otras cosas que a veces nos cuesta organizar, y eso viene ya como una ayuda extra. Es una Biblia de estudio que yo personalmente siempre estoy recomendando. Okay. Bueno, entonces siempre... tuve la oportunidad de estar en un grupo de estudiando la palabra del Señor, ¿verdad? Y siempre es, ¿cuál es la mejor versión? Esta, la otra, y entiendo. Entonces ustedes me corrigen. No es que, nuevamente digo, que una sea mejor que la otra, sino que están como preparadas para ciertas necesidades, para asuntos especiales. Nosotros sí tenemos la respuesta para esa pregunta. Por favor. Hay una hermano Gabriel, diga ahí la respuesta. Vamos a corregir. Es que nosotros tenemos ese debate, ¿verdad? Y nosotros llegamos a la conclusión, como sociedad bíblica, que la mejor versión es la que tengo a la mano. Amén. Es la que puedo leer. Si la leo, ¿verdad? La que pueda leer, porque podría tener, yo quiero tener la Biblia más original y me van a pasar una Biblia en hebreo, en griego y... no la voy a entender. No la voy a leer, ¿verdad? No la puedo leer. O me la van a pasar en otro idioma, en ruso, en árabe o en chino. Entonces voy a quedar igual. Entonces es la que tenga que la lea, ¿verdad? Y que la entienda, que pueda leerla, ¿verdad? Esa es la mejor Biblia, va a ser la mejor Biblia. Bien. Obviamente que hay otro tipo de consideraciones ya más generales. Y ahora yo digo, digamos, el proceso de traducir una Biblia y publicar una Biblia es un proceso muy serio, muy técnico en algún asunto, muy minucioso, delicado en cuanto al tema de la traducción. La producción pasa por diferentes procesos de revisiones hasta que se publica una Biblia. Entonces es un proceso muy serio. Siempre que esté respaldado por una institución seria, porque ahora conforme va avanzando la tecnología se va volviendo también más fácil publicar, y entonces han circulado algunas Biblias que no tienen un respaldo institucional y que ahí se puede decir cualquier cosa, tergiversar, ¿no? Incluso. Sí. Entonces hay que tener, digamos, como
no solo decir, mira, esta Biblia dice eso y emocionarnos, sino que, ok, vamos a ver de dónde está saliendo este texto bíblico, porque circulan por ahí algunos textos. Por ejemplo, hay uno en particular que yo no tengo ninguna pena en señalarlo, que se llama el Código Real, que es como un Nuevo Testamento que fue, pero es totalmente una estafa. Lo del código está basado en muchas mentiras, en muchas irrealidades que se produjo y se distribuyó en Latinoamérica hace unos 20 años atrás más o menos, y la gente que lo publicó, que lo comercializó, lo hizo. Bueno, los que lo comercializaron creo yo que fue un asunto más por el tema del dinero, ¿verdad? Pero los que produjeron la Biblia lo produjeron en base a mentiras y tergiversaciones, y quitaron cosas, agregaron cosas a su antojo, sin ningún tipo de respaldo institucional ni nada, ¿no? Entonces, ese absolutamente descartado, porque es una estafa. Incluso por curiosidad, creo yo, que de hecho cuando uno dice no lo lean, es lo primero que los hermanos hacen, ¿verdad? Está bien. Entonces hay que compararlo, pero vea las otras cosas. Ahora, hay que saber que, y esa es la advertencia, ¿no? Que ese texto, ese Nuevo Testamento, está basado en mentiras, ¿verdad? En absolutamente mentiras y en estafas. Eso ya está más que comprobado. Pero hay gente que no lo sabe. Claro. Y entonces cuando toma ese texto y compara con las otras Biblias, dicen, mire, este es el que tiene la verdad, ¿verdad? Hay problema. Y hay un asunto problemático, ¿verdad? Entonces, de hecho, siempre la recomendación es ahí cuando yo encuentro variantes en las Biblias, que son variantes que me alarman. Antes de tomar decisiones debo investigar el porqué de esas variantes. Siempre hay una explicación. Siempre va a haber una explicación. Y cuando son Biblias que se producen, por ejemplo, desde las sociedades bíblicas y tienen variantes, hay una explicación, vamos a decir, técnica, textual, que tiene que ver un asunto de las traducciones, y eso es que donde se van ocurriendo, vamos a decir, las diferencias entre una Biblia y otra. Y yo creo que ahí es donde vale la pena recalcar la importancia de las múltiples versiones, porque las traducciones es de 3 idiomas muy ricos, que es el griego, hebreo y arameo. Entonces, por ejemplo, una sola palabra en hebreo puede significar 2, 3 cosas diferentes, y por eso en las diferentes traducciones vemos la palabra que mejor se adecua a lo que se está hablando, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos, y es también para promocionar, una que se llama Multiversiones. Una Biblia que trae 4 secciones con Dios habla hoy, Reina Valera 60, Reina Valera contemporánea y traducción en lenguaje actual. Y quisiera añadir que el lenguaje actual fue diseñada para que lo pudieran entender incluso los niños. Claro, sí, es bien entendible para ellos, eso sí. Entonces esa es la importancia de tener varias versiones, porque si yo no capto el mensaje en una, puedo acudir a otra y que me quede el mensaje claro, que es el propósito. Porque no puedo compartir lo que no entiendo. Claro. Y que de hecho, entonces esto es lo que nos aclara, ¿verdad? Que es la situación es que nosotros lo entendamos, ¿verdad? Exacto. Que podamos entenderlo para poderlo vivir y compartir. Y hay siempre los proyectos vamos a decir, la producción de una Biblia, ¿no? Que son traducciones o revisiones de las Biblias, tienen en general como un grupo objetivo y una estrategia de traducción. Por ejemplo, el lenguaje actual, que va como dirigida pensando en niños, ¿no? Niños que leen y están a la mitad de la primaria, por ahí. Pero a nosotros los adultos nos gusta mucho. Yo estoy publicando constantemente en las redes sociales, publico del lenguaje actual la mayoría de veces, ¿no? Es un lenguaje más directo, sí. Y luego, pero es un lenguaje, es una estrategia de traducción que se llama más de traducción funcional o de traducción dinámica, donde se busca no traducir como exactamente las palabras que están en el texto, sino traducir la idea en general y decirlo de una manera más cercana a la forma en la que nosotros... A donde yo estoy, a donde yo vivo, a mi entorno, ¿verdad? Sí, a la que nosotros... Yo les digo a los hermanos, por ejemplo, leyendo a Pablo en Gálatas 3, cuando Pablo se enoja y les dice a los Gálatas, oh Gálatas insensatos. Yo les digo a los hermanos, si Pablo hubiera sido chapín, ¿cómo les hubiera dicho a los Gálatas? Cuando nosotros regañamos a nuestros hijos adolescentes, ¿verdad? Y no les decimos, oh hijo insensato. ¿Cómo dicen los padres chapines, verdad? ¿Cómo decimos? No le decimos insensato, oh hijo insensato. Decimos otras cositas, ¿verdad? Ilustren. Pero ese tipo de lenguaje, ¿no? Digamos el lenguaje de la Reina Valera, a mí me gusta mucho el lenguaje de la Reina Valera porque es un español muy elegante. Exacto. Es un español muy fino.
Y para aprender español, yo sé que es un desafío, pero para aprender ese español, digamos, clásico del siglo XX, ¿verdad? Ese lenguaje fino, refinado, que tiene un vocabulario elevado, una estructuración sintáctica también muy, muy pulidita. La Reina Valera 60 es fabulosa, ¿verdad? Para pulir nuestra dicción, la forma en que nos expresamos, ese tipo de cosas. Pero resulta un poco incomprensible a veces con algunas palabras. Por ejemplo, ahí está prevaricadores, concupiscencia, ósculo, un tipo de cosas. Hay una broma que una hermana dijo: ay, qué bonita eso que está ahí en la Biblia, yo le pido al Señor que me dé de eso que está ahí en la Biblia. ¿Cuál hermana? Concupiscencia. La hermana quería tener concupiscencia porque no comprendía sabía exactamente qué significaba la palabra. Entonces, para eso nos ayudan otras traducciones como TLA o la Biblia de la Dios habla hoy, que la estrategia de traducción fue pensar en una persona que está en el campo, que no tiene mayor academia, que no tiene estudios bíblicos, y entonces se produjo esa Biblia para ese tipo de personas, y además agregarle notas que le van a ayudar a un pastor que está metido allá en la montaña, en el campo, y que no tiene la oportunidad de estar constantemente estudiando. Entonces, ayudar a su ministerio, a los pastores, a los maestros de escuela dominical, maestros de adultos, etcétera, que a entender ciertas partes del texto bíblico, aportar datos históricos, cronológicos, arqueológicos, de cultura, etcétera, ahí en las notas de estudio es decir, las notas de la Biblia de estudio Dios habla hoy, también son de gran valor, y en un lenguaje muy práctico. Muy, muy práctico por el tipo y la estrategia de traducción que se está haciendo. Es como cuando uno cuenta, no es lo mismo contar la historia de Jonás a niños de 5 años, de 6 años, que contársela a jóvenes de 15 o contarla con los adultos, ¿no? Es decir, ese tipo de adaptaciones que también se va haciendo en las traducciones. Igual, no es lo mismo el área urbana que el área rural, ¿verdad? Entonces, quizá por eso es que haya sido muy abrazada y que es el mercado mayoritario, si le queremos llamar mercado, ¿verdad? El grupo meta mayoritario en nuestro país, ¿verdad? La gente del campo, que pues, como usted explicaba, no tiene ese acervo, ¿verdad? Que tiene, por ejemplo, la Reina Valera 60. Y quisiera contarles algo como curioso, ¿verdad? Yo crecí con la Reina Valera 60, ¿verdad? Y uno aprendía a leer. De hecho, mi papá el primer libro que nos hizo aprender a leer fue la Biblia. Y miren, créanme que eso, bien, aparte de lo que se creó dentro de nosotros, las bases de fe, pues acrecentó nuestro acervo, ¿verdad? Nuestra forma de expresarnos las palabras. Y bien decía usted, ¿verdad? Había veces uno hablando algunas palabras y así, ¿qué está hablando, verdad? ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña hasta en ese punto de vista el impacto, ¿verdad? Que nos puede ir formando de una forma cultural también. Entonces... Sí, sigue siendo. De hecho, el tema de las traducciones bíblicas a idiomas mayas, indígenas, aquí en Guatemala, durante muchos años, el único texto que estaba traducido a esos idiomas fue la Biblia, o secciones de la Biblia, particularmente Nuevos Testamentos o algunos libros o capítulos, y se usó para alfabetizar, se sigue usando, ¿no? En Sociedad Bíblica tenemos las cartillas de alfabetización, se llama, que están traducidas a las variantes específicas de ciertos idiomas, porque lo que ocurre es que hay un idioma, por ejemplo, decimos el quiché en Guatemala, ¿verdad? Pero el idioma quiché tiene muchas variantes, entonces no es el mismo quiché en diferentes regiones. Y muchas veces llega un libro, por ejemplo, en quiché, pero no corresponde a la variante de esa región. Entonces, los proyectos de la Sociedad Bíblica en cartillas de alfabetización, que están basadas siempre en la Biblia, van específicamente a esa variante, y entonces hay un dicho que dice, y entonces estas cartillas sí rascan donde pica. Y pues en muchas ocasiones no se tiene. Entonces creo que ese es un asunto muy muy importante también, el poder llegar a la población en el lenguaje, en el tipo de comunicación que se tenga y que guste y que esté accesible. Ya nosotros, por ejemplo, los pastores, los líderes, maestros, pues tenemos ese lujo de ir coleccionando Biblias, ¿verdad?
físicas, ¿verdad? Ahí están, aparte todo lo que tenemos ahora disponible digital, ¿verdad? Claro. Las aplicaciones, los programas de la Biblia, las páginas en internet y otra serie de cosas donde podemos tener un acceso casi ilimitado a una increíble cantidad de recursos bíblicos. Vi una publicación precisamente de ustedes respecto a Bibliarte. Entonces, estaba analizando que no es que sea otra, no sé, es otro lenguaje. Esta Biblia es otra forma de traducirla, o es una variante que se adapta para ciertas necesidades, para apoyar a ciertos grupos, y así infinidad de Biblias, ¿verdad?, que existen. Pero me llamó la atención porque creo que esto es lo más actual que está impulsando Sociedades Bíblicas de Guatemala. Sí, lo que sucede con Biblias como Bibliarte es que básicamente seguimos usando las versiones ya conocidas, que son Dios habla hoy, Reina Valera contemporánea, traducción en lenguaje actual. Esas son las 4 versiones que más utilizamos como Sociedad Bíblica de Guatemala, aunque distribuimos muchas otras, ¿verdad? Estas son las 4 que nosotros promovemos, ¿verdad? Entonces estas, se podría decir, ya no cambian de versión, sino de formato. Entonces, por ejemplo, la Bibliarte está enfocada yo no diría que solo a mujeres, sino a personas con creativas, dotes artísticos, y que tienen eso de hacer apuntes, de remarcar con colores. Claro. Porque, por ejemplo, hay una Biblia también muy, pues parecida, que es la del arco iris, pero esa ya viene subrayada, ¿verdad? Sí. En cambio, en Bibliarte uno le pone su toque. Tiene un espacio completo para que uno escriba los versículos con, por ejemplo, con tipografías, con caligrafía, y entonces estamos leyendo la palabra y al mismo tiempo estamos desarrollando nuestros dones, en este caso dones artísticos. Pero así como esa, también, por ejemplo, hay una Biblia que se llama, si no estoy mal, Generación Total, creo que la tenemos ahorita, también en sala de ventas, que es enfocada casi siempre para hacer este tipo de notas, pero más enfocada a los jóvenes. Sí, es muy cierto. general. Entonces, es lo que tienen estas Biblias, se puede decir de añadido, son, por ejemplo, devocionales, para que los jóvenes puedan entender el texto, el contexto en el que se está hablando, el año y por qué y a quién se escribió, ¿verdad? Sí. Entonces tienen muchas ayudas para que los jóvenes puedan entender, ¿verdad? Y al mismo tiempo hacer sus devocionales con la misma Biblia, ¿verdad? Entonces, mismas versiones que ya trabajamos, pero con formatos diferentes. Porque, por ejemplo, hay una que como es solicitada, que es la de los bosquejos, es el de bosquejos para el pastor. Sí. Entonces trae más de 500 bosquejos esa Biblia, y entonces ayuda precisamente al pastor, ¿verdad? Entonces, solo para recalcar, mismas versiones, diferentes formatos para diferentes necesidades, ¿verdad? Y diferentes grupos, porque está la Biblia, digamos, hacia la mujer, que está la Biblia de la mujer, Isha, que también trae estudios, se remarcan versículos que tienen que ver con la mujer y todo eso. Pero también está la Biblia Andros, que está orientada hacia a los hombres, ¿verdad? Promesas, el estudio de los perfiles biográficos de ciertos hombres en la Biblia, igual el de ciertas mujeres, y así, las Biblias para los niños, para jóvenes, y hay una serie de... Este proyecto Link hizo se publicó el libro de Proverbios. Sí, como una porción. El proyecto Link está orientado a los jóvenes, y el tema del Link es porque particularmente enlazan también a través de las redes sociales. Están en Instagram, están en Facebook, pero más en Instagram, creo yo, están. Sí, Instagram, las dos, pero en Instagram. Más en Instagram. Y han publicado un libro de proverbios con un diseño diferente y remarcando ciertas cosas, con toda la sabiduría y consejos que da el libro de proverbios a los jóvenes, a los jóvenes. Entonces, ese tipo de publicaciones tratando de enfocar a determinados grupos específicos con necesidades específicas, aunque el texto bíblico en sí mismo sea el mismo. Por ejemplo, vamos a decir, lo mismo de la Biblia de la predicación, la Biblia esquematizada, la Biblia de la palabra de Dios, la Biblia plenitud al día. Todas esas Biblias tienen en común que el texto bíblico es Reina Valera 1960, pero trae otro tipo de ayudas, viene en un diseño diferente, vienen de diferentes formatos, etcétera, ¿no? Pero el texto bíblico va a ser siempre el mismo. Perfecto, excelente aclaración, ¿verdad? Porque pues decimos, y
¿por qué tanto, verdad? Es porque se adapta a nuestras necesidades, ¿verdad? Y sí se hace como más atractivo a los grupos específicos. Hemos ya platicado bastante sobre la cuestión de las traducciones, de las versiones. Creo que hay mucho más que hablar, ¿verdad? Así que esperamos una nueva oportunidad con ustedes para seguir ampliando este tema y edificando al cuerpo, ¿verdad? Para que juntos aprendamos. Y ya de alguna manera nos adentramos a la siguiente pregunta o tema que quisiéramos conversar con ustedes, ya que Guatemala pues es rico en variedad cultural y de lenguas, de idiomas. Entonces, quisiéramos pedirles que nos cuenten, ahora sí, ¿verdad? El punto que hablábamos casi que al principio, respecto a las traducciones dirigidas a nuestros hermanos que hablan alguna lengua materna. Estaba viendo, de verdad, es un trabajo intenso. Ya hay ciertas traducciones hechas y otras que están en proyecto. ¿Pueden ampliarnos, por favor, al respecto? Que ya platicábamos, de verdad, de las diferentes regiones, la lengua materna en un lado, no es, aunque sea por lo que decíamos, el cachiquel, por decir algo, no es lo mismo en esta región que en la otra. Por favor, bueno, amplíen. Hay una anécdota que yo en este mes de la Biblia siempre recordamos, es de un misionero que se llamó Cameron Townsend, que ellos venían a Guatemala a principios del siglo XX, digamos 1915, 1917, ahí en adelante, a hacer las misiones cortas, que se llaman. Todavía seguimos recibiendo en Guatemala, cuando hay periodo de descanso, de vacaciones en Estados Unidos, vienen muchos misioneros a Guatemala, principalmente jóvenes y así, que vienen a hacer proyectos, construyen, por ejemplo, pintan un centro de salud, ponen ¿cómo se dice? Piso de cemento en algunos ranchitos y así, pero son misiones cortas. Entonces ellos estaban viniendo a misiones cortas, y este misionero venía con Biblias en español a repartir aquí a Guatemala. Y hay una anécdota donde él va a una región de Sololá y entrega una Biblia en español a un indígena, y el indígena le contesta: bueno, si tu Dios es tan poderoso, ¿por qué no habla mi idioma? Si ese Dios que estás diciendo es tan poderoso como me decís, ¿por qué no me habla en mi idioma? Es de tu Dios. Entonces eso le atravesó el corazón al misionero, y ahí arranca un proyecto de traducciones de la Biblia a las lenguas indígenas aquí en Guatemala, y eso se extendió al mundo con el Instituto Lingüístico de Verano. Y después eso se ha incorporado a otra agencia de traducciones bíblicas que se llama la Alianza Wycliffe, recordando el nombre de John Wycliffe, que fue el primer traductor de la Biblia de los idiomas originales al inglés. Y de ahí, en esa línea, surge también la Biblia que es la King James, la King James, muy, muy querida también en inglés. Y con Cameron Townsend regresa a Guatemala y establece ya un proceso de traducciones de la Biblia más formal a los idiomas indígenas. Se traduce al cachiquel, y ahí empiezan, ¿verdad?, muchas cosas. Y hay una historia muy linda de misioneros. Yo acabo de estar en Quetzaltenango. La parte de Occidente fue una parte, digamos, que iniciaron muchos proyectos misioneros con misioneros extranjeros que vinieron a dejar literalmente su vida por décadas a las montañas de Huehuetenango, las montañas de Quiché, en condiciones inhóspitas totalmente, ellos pudiendo vivir en grandes comodidades en sus países, pues vinieron a dejar su vida, entregaron totalmente su vida. A mí me conmueve mucho esa parte de la historia, con tal de que la Biblia estuviera en el idioma de la gente. Pero había otra realidad, que los hermanos hablaban su idioma pero no podían leer. Entonces se dieron a la tarea también de alfabetizar. Es un aporte impresionante para Guatemala de lo que se ha hecho a través de la traducción de la Biblia. Y más o menos al final de la década de los 70, también justo cuando se está conformando, creo que eso también agilizó el proceso de la conformación de las sociedades bíblicas de Guatemala. Estas instituciones como que encargaron la tarea de la traducción de la Biblia en idiomas indígenas a la Sociedad Bíblica de Guatemala. Y a partir de ahí se han publicado 11 Biblias en diferentes idiomas indígenas, y actualmente estamos trabajando son 9 proyectos
Yo estoy 5. Son 8 proyectos de lenguas indígenas que estamos trabajando actualmente para la Biblia, y un proyecto de lengua de señas para la comunidad sorda en Guatemala. Wow. Esos son proyectos que se están haciendo actualmente de traducción. Qué impresionante, de verdad, todo esto parece así, ya está la Biblia. ¿Cuánto tiempo, cuántas vidas, cuánto esfuerzo, preparación, sacrificios también, que sabemos que Dios recompensará en su momento, en su tiempo? Y por lo que usted comentaba, yo soy oriunda del occidente de Guatemala, ¿verdad? San Marcos específicamente. Y recuerdo que mi bisabuelita contaba que ella trabajó con misioneros precisamente que venían y que trataron de hacer algunos bosquejos, alguna traducción de algunos textos en el MAM, ¿verdad? Que es una lengua ya materna ya. Entonces, pero es mi bisabuela, ¿verdad? Y coincide con lo que usted dice. Entonces, esto viene, y el Señor tan grande y tan especial para levantar a los siervos, para levantar a las organizaciones, a su pueblo, y hacer esto más alcanzable para toda la gente. Y se cumple entonces, id y predicad el evangelio a todas las criaturas, ¿verdad? Entonces, qué emocionante saber que en nuestro país, entendí, ¿verdad? Que en nuestro país inicia este tipo de proyectos, de iniciativas, de gestiones, y ya de Biblias. Canjobal, creo que están, digamos, yo estoy recordando apellidos como los esposos Peck, los esposos Burgues, los esposos Cibulca, los esposos Exron, que son misioneros que se metieron a las montañas, así los hermanos misioneros que trabajaron las traducciones, las primeras traducciones al quechí, en la parte de Izabal, de Alta Verapaz, una región de Baja Verapaz, Petén, incluso en Belice, que es toda la región quechí, que han sido por décadas, y yo les digo, son héroes anónimos, que la mayoría de cristianos en Guatemala no conocemos sus nombres, ignoramos su trabajo, se han abierto brechas. Nosotros acabamos de ir con Gabriela a San Mateo Ixtatán, hicimos un viaje impresionante, bueno, aparte de lo lindo del país, ¿verdad? El paisaje, todo eso, fuimos a entregar Biblias, que solo fue una reimpresión, pero los hermanos recibieron con una pompa, con una celebración, y recordaron, que eso me sacó unas lágrimas, porque recordaron a los hermanos Exron, que fueron los que rompieron esas brechas en esas primeras traducciones, dejando su vida en montañas que a nosotros nos costó llegar en un carro 4x4 horas en un camino que ahora lo han arreglado bastante para llegar hasta San Mateo Ixtatán. De hecho, fuimos a una aldea de San Mateo Ixtatán. Pero antes era en bestias o caminando. El frío de la región, la lluvia, el hielo de esas regiones en épocas de invierno, y los hermanos estuvieron ahí décadas, literalmente entregando su vida. Llegaron jovencitos y salieron ancianos de ese lugar. Yo creo que el Señor tendrá una recompensa muy grande para ellos, ¿verdad? Sí. De hecho, sus hijos, ¿verdad? Nacieron acá en Guatemala, muchos de ellos, algunos todavía bregando en medios de comunicación, en diferentes ministerios. Entonces, la verdad es que esto es inconmensurable, ¿verdad? Podremos decirle así, el hecho de que el Señor tenga la mirada puesta en Guatemala, ¿verdad? Y que levante este tipo de proyectos, y ya no proyectos, ya son realidades, ¿verdad? Que ya se viven allá. Y sí, usted decía, es una fiesta para ellos, ¿verdad? Tener el acceso, ya no tener que, pues, depender de alguien más, quizá, o esforzarse. Si lo escuchan en un medio de comunicación, ya está para ellos hoy, ¿verdad? Bendecimos el nombre del Señor. Entonces nos decía que ya en cuántas lenguas maternas. 11 ya están traducidas. 11 ya. Y ahorita estamos en 8 proyectos, ¿verdad? De traducción. 8 de idiomas indígenas, mayas indígenas, y 1 de lengua de señas, el lengua de señas de Guatemala. De Guatemala, ¿verdad? Sí, para la comunidad sorda. Ok, muchas gracias. Pues estamos realmente agradecidos por la participación, por el trabajo de ustedes, ¿verdad? Y hoy por la proyección que tienen de estar acá con nosotros, de informarnos, de ponernos en alerta, de ponernos atentos, de traernos recursos para seguir explanando la palabra del Señor, ¿verdad? Y viviéndola. Muchas gracias.
de verdad bendecimos el nombre del Señor por su obra y la forma en que están trabajando y que están pues edificando nuevamente al pueblo y llevando las buenas nuevas, porque también hay no solamente nuestros hermanos, ¿verdad? Todas las personas pueden tener acceso a este tipo de recursos que ustedes tienen allí disponibles. Bendecimos sus vidas y quiero concluir este programa orando. Le agradecería al pastor Luis si puede concluir la oración, por favor. Oremos, hermanos. Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por los ministerios como es la radio que los hermanos están trabajando, llevando tu palabra, llevando edificación, instrucción, consuelo, esperanza a muchísimas vidas, Señor, que escuchan esta programación a través de la emisora y que también ven este programa en todo el mundo, Señor, a través de las redes sociales. Gracias, Padre Celestial. Gracias por tu palabra. Este mes estamos especialmente, Señor, emocionados, exaltando tu nombre, alabando tu nombre por el privilegio que tenemos en Guatemala de gozar, Señor, de esta libertad de compartir tu palabra, de tener tu palabra. Pero también te pedimos, Señor, que nos perdones, porque seguramente, Señor, hemos caído en la indiferencia, muchas veces hemos caído también en la desidia, en la negligencia de tener tanto acceso a tu palabra y no consultarla, no leerla, Señor. Perdónanos. Y te pedimos, Señor, que en nuestros corazones no se apague esa llama que constantemente nos empuje a leer tu palabra, a creer en tu palabra, a vivir tu palabra, Señor, y a compartir con otros. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Y oramos por cada una de las congregaciones y las iglesias, Señor, que siguen esta programación, cada uno de tus siervos y siervas, Señor, que están siendo edificados constantemente a través de los distintos programas de la radio, Señor. En el nombre de Cristo Jesús agradecemos esta oportunidad que como Sociedad Bíblica de Guatemala los hermanos nos han brindado. Gracias. Te alabamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Un buen día para todos. Te invitamos a participar en nuestro próximo diálogo para seguir creciendo juntos en conocimiento y sabiduría.